entonces urogenital. En urogenital en realidad son dos capítulos que los han unido. ¿Por qué los han unido? Porque tienen cosas en común. Por ejemplo, el origen. Ambos, tanto el urinario como el genital, se forman a partir del mesodermo intermedio. Y además ambos aparatos terminan a nivel de la cloaca, ¿sí? Vamos a hablar primero del sistema urinario. Y en el sistema urinario nos dicen de que este se forma a partir de tres sistemas: pronéfros, mesonéfros y metanéfros. El pronéfros nos dicen de que va a formar de 7 a 10 grupos celulares a nivel cervical, ¿sí? Este pronéfros aparece más o menos al inicio de la cuarta semana, forma nefrotomas y al final de la cuarta semana desaparece. De ahí que el pronéfros y el mesonéfros son transitorios. El que queda definitivamente es el metanéfros, que es el que va a formar el riñón. ¿Listo? Entonces, hablemos del sistema colector y excretor del riñón. El sistema colector del riñón se va a formar a partir de lo que es el mesonéfros. Miren, todo esto de aquí, este conductito delgado de color celeste, es el mesonéfros. Y a partir de este mesonéfros se forma un pequeño brote que se llama brote ureteral. ¿Listo? Entonces, este brote ureteral va a dar lugar a la formación del sistema colector del riñón. De ahí que si ustedes pusieran como origen del sistema colector del riñón mesonéfros o pusieran brote ureteral, sería prácticamente lo mismo, ¿sí? Porque vean que este brote ureteral se forma por una invaginación de este mesonéfros. Este brotecito después va a ir creciendo, va a ir alargándose, va a formar el uréter. Este uréter se va a dilatar en la parte superior, va a formar la pelvis renal, luego va a formar las cálices mayores, cálices menores y de 1 a 3 millones de túbulos colectores. Eso quiere decir que el sistema colector del riñón está formado por el uréter, pelvis renal, cálices mayores, cálices menores y 1 a 3 millones de túbulos colectores. Todo eso, ¿de dónde se origina? Del mesonéfros, o si quieren, brote ureteral. ¿Listo? El sistema excretor del riñón, su origen es metanéfros, que sería esto de aquí, o antes estaba en anteriores ediciones como blastema metanéfrico, puede ser metanéfros, o como dice aquí, sistema metanéfrico, ¿sí? ¿Quiénes van a constituir este metanéfros? O digo, ¿quiénes van a constituir el sistema excretor del riñón? Serían el glomérulo renal con su cápsula de Bowman, túbulo contorneado distal, asa de Henle y el túbulo contorneado, glomérulo con su cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal, que va a ir a terminar en el conducto colector. ¿Listo? Todo eso es sistema excretor. ¿De dónde se forma? A partir del metanéfros. Así formado el riñón, con eso sus dos porciones, porción colectora y excretora, nos dicen que prácticamente de inicio, los dos riñoncitos se forman en la pelvis y de la pelvis van a ascender hacia su posición definitiva a nivel lumbosacro, ¿sí? Ese ascenso de los riñones se debe a dos situaciones. Uno, a la disminución de las curvaturas del cuerpo, y dos, al crecimiento rápido de esta región lumbosacra, lo que hace que los riñones asciendan de la pelvis hacia la región lumbosacra. Entonces, la posición del riñón inicialmente es pélvica, pero después asciende por dos motivos: por disminución de la curvatura corporal y el crecimiento de la región lumbar y sacra. Por eso ascienden de la pelvis hacia la región lumbosacra. Así formadito el riñón, nos dice que va a empezar a funcionar recién a las 12 semanas de vida del feto, ¿ya? Pero aquí es importante que ustedes sepan que el riñón fetal tiene una función definitiva diferente a la que tienen nuestros riñones, ¿sí? Normalmente nuestros riñones, ¿qué es lo que hacen? Es eliminar todo aquello que no le sirve a nuestro organismo, ¿no es cierto?
En el caso del riñón fetal, la función que tiene el riñón fetal es reciclar el líquido amniótico. Y más bien quien se ocupa de desechar todo aquello que no le sirve al fetito es la placenta. O sea, la placenta estaría más bien funcionando como un riñón. Una vez que el bebé nace, se corta el cordón umbilical, ya no hay placenta, el riñoncito de a poco ya va adquiriendo su función definitiva. Por ese mismo motivo, no sé si ustedes han visto de que a los bebés, a los 6 meses de edad, recién empezamos su alimentación y de manera progresiva. Sí. Van a ver que de principio se pide a los papás que le den su comidita sin sal, ¿no? Y ya cuando tiene 1 año y demás, de poquito vamos incorporando la sal. ¿Por qué motivo? Porque los riñoncitos del recién nacido todavía no están maduros, recién van a empezar a adquirir su función definitiva. Entonces, para no sobrecargarlo con el cloruro de sodio, que es la sal, entonces se les pide de que todavía de inicio no se les dé nada de sal. Después ya de poquito se va incorporando. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la función del riñón fetal? Reciclar el líquido amniótico. Esa es su función. Luego aquí nos están hablando que la cloaca nos dice que está formado por 2 partes. Una parte anterior, que vendría a ser el seno urogenital, y una parte posterior, que sería el conducto anal o anorrectal, hasta aquí arriba, ¿sí? ¿Quién divide a la cloaca en 2 porciones? Esto de aquí, que es el tabique urorectal. Este tabique urorectal, entonces, a la cloaca la va a dividir en una porción anterior, que es el seno urogenital, y una posterior, que es el conducto anorrectal. Después, este tabique urorectal va a ir a constituir lo que viene a ser el periné, que seguramente en anatomía ya les han hablado. Hablaremos ahora de lo que es el seno urogenital. El seno urogenital tiene 3 porciones. ¿Ya? Tiene 3 porciones. Una porción, podríamos decir, que es en la parte superior, que es dilatada. Toda esta porción, tanto en el hombre como en la mujer, va a formar la vejiga. Esta vejiga, en su parte superior, se continúa con lo que es el alantoides. Y este alantoides después se va a obliterar y va a formar el uraco. Y este uraco después va a formar el ligamento umbilical medio en el adulto. ¿Listo? Entonces, les decía que el seno urogenital tiene 3 porciones. Una porción superior dilatada que va a formar la vejiga, tanto en el hombre como en la mujer. Esta vejiga, por la parte superior, se comunica con el alantoides, que después se va a obliterar, va a formar el uraco, y el uraco se va a convertir en el ligamento umbilical medio en el adulto. La siguiente porción que está por debajo de la vejiga, esta parte de aquí, vendría a ser la porción pélvica del seno urogenital. Esta porción pélvica del seno urogenital, en el varón va a formar la próstata, la uretra prostática y la uretra membranosa. Todo eso va a formar en el varón. En la mujer, bueno, nosotras no tenemos próstata, ¿verdad? En la mujer, ¿qué va a formar esta porción pélvica? En la mujer va a formar las glándulas uretrales y parauretrales. ¿Listo? Y la última porción de este seno urogenital sería esto que les estoy marcando de verde, que es la porción fálica, que en el varón va a formar la uretra fálica y en la mujer va a formar parte de lo que va a ser la vagina. ¿Listo? Bien, entonces el seno urogenital tiene 3 porciones. Porción superior dilatada, que tanto en el hombre como en la mujer va a formar la vejiga.
Por debajo de esta está la porción pélvica, que en el varón va a formar la próstata, uretra prostática y uretra membranosa. Y en la mujer va a formar las glándulas uretrales y parauretrales. Y la última porción del seno urogenital es la porción fálica, que en el varón va a ayudar a constituir lo que es la uretra fálica y en la mujer formará la vagina. ¿Listo? ¿Está bien esto? Ya. Aquí nos están mostrando una imagen que seguramente en anatomía ya han visto, que es el trígono vesical. ¿Lo vieron ya? ¿Sí? Aquí nos están recordando que este trígono vesical está constituido a nivel de la base por el origen de los uréteres y a nivel del vértice por el origen de los conductos mesonéfricos. Se dice que de inicio este trígono vesical está como que revestido por mesodermo. Ustedes saben que la parte interna de los órganos está revestido por endodermo, ¿verdad? Pero en este trígono vesical, esta partecita es mesodermo, pero que después es reemplazado por tejido endodérmico y al final toda la vejiga internamente está revestida por endodermo. ¿Listo? Voy a ir puntualizando lo que realmente tiene que ser porque es larguísimo el tema. Esto es muy, pero muy interesante. ¿A qué se refiere el dismorfismo sexual? Dismorfismo quiere decir diferenciación sexual, ¿sí? Ya sabíamos nosotros que lo que nos hace la diferenciación es la presencia de un cromosoma Y, ¿no es cierto? Porque el varón es XY y la mujer es XX. Aquí hay algo interesante que nos dicen, que este cromosoma Y tiene un gen que se llama SRI. Y este gen SRI es el que va a codificar la formación de los testículos en el varón. Y el simple hecho que nosotras las mujeres no tengamos un cromosoma Y y por lo tanto no tengamos un gen SRI hace que directamente pues no se formen los testículos en nosotras, ¿sí? Eso es lo que ayuda a diferenciar, digamos. Aquí les dicen que la ausencia de este gen y por lo tanto de este cromosoma Y establece de por sí a que se forme el aparato femenino. Ahora, aquí nos están hablando del periodo indiferenciado de los genitales internos. Para ello yo quiero recordarles lo siguiente, que dentro de lo que viene a ser los genitales, nosotros tenemos genitales internos y genitales externos, ¿no es cierto? Vamos a recordar primero eso. Acuérdense que dentro de los genitales internos en la mujer tenemos lo que viene a ser el útero con sus trompitas de falopio, ¿sí? Los ovarios, la vagina, hasta el himen. Todo eso es órganos genitales internos en la mujer. Y los externos vendrían a ser labios mayores, labios menores, el clítoris y el vestíbulo, donde van a tener la desembocadura de la uretra y el orificio de ingreso a la vagina, ¿sí? Todo lo que está de negro son órganos internos y lo de rojo órganos externos. En el varón, ¿qué órganos internos tenemos? Nada más que el testículo, ¿listo? Y como órgano externo estaría la bolsa escrotal y la parte de lo que corresponde a lo que viene a ser el pene, ¿listo? Entonces, por ese motivo que aquí nos están hablando de un periodo indiferenciado de los genitales internos y un periodo indiferenciado de los genitales externos, ¿sí? ¿Por qué dicen periodo indiferenciado? Porque es un periodo donde vamos a encontrar inicialmente lo mismo en el hombre y lo mismo en la mujer. Después recién se va a diferenciar, ¿sí? Entonces, aquí les están hablando de un periodo indiferenciado de genitales internos. ¿Qué estructuras constituyen este periodo indiferenciado de genitales internos? Esto de aquí, que es la cresta genital o gonadal, y los cordones sexuales primitivos. ¿Eso qué quiere decir? Por si acaso, estas crestas gonadales o genitales son dos, izquierda y derecha.
Estas crestas genitales o gonadales más los cordones sexuales primitivos vamos a encontrar en este periodo indiferenciado de genitales internos, tanto en el hombre como en la mujer. Y después, a partir de esto, en el hombre se van a formar los 2 testículos y en la mujer se van a formar los 2 ovarios. Recién se va a diferenciar. Así que si les pregunto y les digo qué estructuras constituyen el periodo indiferenciado de los genitales internos, sería entonces la cresta genital o gonadal y los cordones sexuales primitivos. Vamos a ver cómo se diferencia en el hombre. Desde ya dice de que en el hombre, para que haya una diferenciación de esta cresta genital o gonadal y los cordones sexuales primitivos, ¿sí?, es muy importante la producción de testosterona, ¿sí?, porque esa testosterona ayuda en esa diferenciación también. Desde ya nos mencionan aquí que la testosterona se va a formar recién a partir de la 8ª semana de gestación, ¿ya? Y por otro lado nos dicen de que esta cresta genital o gonadal, los cordones sexuales van a empezar a desarrollarse más y van a constituir de inicio estos cordones como una especie de lobulillos que después, cuando llega la pubertad, estos cordones se van a recanalizar y van a formar lo que son los túbulos seminíferos. Y adentro de estos túbulos seminíferos van a estar las células germinales primordiales, ¿sí?, que van a formar lo que son los espermatozoides. Luego, estos túbulos seminíferos se van a continuar con unos túbulos rectos que van a ir a terminar en una red de delgados túbulos, que es la red de Haller o red de Testis, y de aquí van a salir otros tubitos rectos que son los conductos eferentes, que en conjunto van a formar el epidídimo, y del epidídimo va a salir un otro conducto que sería el conducto deferente, ¿sí? Estaríamos aquí, conducto deferente, y este conducto deferente va a ir hacia lo que es la vesícula seminal, y de la vesícula seminal va a ir a la próstata, va a formar la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra peniana. Y todo eso se va a constituir a partir de lo que ha sido entonces esta cresta genital o gonadal. ¿Listo? Disculpe, en anatomía nos dijeron que también se llama esponjosa, uretra esponjosa, ¿estaría bien? Sí, la última parte, ¿no? Sí, puede ser también. Aquí, si ustedes se fijan, además están viendo lo que son 2 conductos genitales. Este es el conducto mesonéfrico y este es el paramesonéfrico. Acuérdense ya, que igual lo voy a volver a repetir, que este conducto mesonéfrico es el que queda en el varón y que va a ayudar a formar lo que son los genitales. Y este paramesonéfrico va a desaparecer. ¿Listo? Ahora, en el caso de las niñas, de la mujercita, ¿qué va a pasar? Partimos de lo mismo, del periodo indiferenciado, que es la cresta genital o gonadal y los cordones sexuales primitivos. Pero en el caso de la mujer, estos cordones abarcan solamente la periferia, ya que la parte central es reemplazado por un tejido muy vascularizado, lo que va a formar lo que viene a ser la porción medular del ovario, quedando solamente a nivel cortical lo que son estos conductos, ¿sí? Y a nivel de esos conductos es donde van justamente a suceder lo que es la formación de los óvulos, la ovogénesis. Entonces, en la mujer de esa forma va a formar los ovarios y en el varón va a formar los testículos. ¿Listo? Hablemos de los conductos genitales. De los conductos genitales les decía que tenemos 2. Lo que está de celeste es el mesonefros o conducto de Wolf. Y este que está de rojito es el conducto paramesonéfrico o de Muller. Fácil para que se acuerden. El paramesonéfrico o de Muller es el que queda en la mujer, ¿no? Y este es el que va a quedar en el hombre. ¿Listo? Pero de inicio,
tanto el hombre como la mujer tenemos los dos conductos de inicio. Después recién en el varón va a perderse el paramesonéfrico de Muller y en la mujer va a desaparecer este, ¿sí? Vamos a ver eso. Aquí hablemos de los conductos en el caso masculino. Les decía que en el masculino, ¿cuál queda? ¿Mesonéfrico o paramesonéfrico? El mesonéfrico queda. Pero en esta parte superior, en la parte cefálica de este conducto mesonéfrico, nos dicen que se forma un pequeño apéndice, ¿sí? Que se va a denominar como apéndice del epidídimo. Estito va a formar. Y el resto va a quedar normal, ¿sí? Luego tenemos este conducto paramesonéfrico o de Muller, que hemos dicho que en el varón va a desaparecer. ¿Y por qué desaparece? Esto es interesante. Dice que este conducto paramesonéfrico de Muller va a desaparecer porque las células de Sertoli, que están en el testículo, producen una hormona antimulleriana. Y esa hormona antimulleriana hace que todo esto desaparezca. ¿Listo? Y solamente queda aquí en la parte cefálica una pequeña porcioncita que va a formar también lo que viene a ser un pequeño apéndice, que es el apéndice testicular. O sea, el apéndice del epidídimo es un pequeño resto del conducto mesonéfrico en su porción cefálica. El apéndice testicular es también un pequeño resto, pero del conducto paramesonéfrico en la porción cefálica también. ¿Listo? Entonces, miren aquí, dice que la sustancia inhibidora de Muller u hormona antimulleriana es sintetizada por las células de Sertoli. Y esta hormona es la que se encarga de producir la regresión, o sea, la desaparición de este conducto. ¿Está bien? Ahora, en el caso de la mujer, ¿qué va a formar estos? Hemos dicho que en el caso de la mujer va a quedar los conductos paramesonéfricos, ¿no ven? O de Muller. Vean que estos conductos paramesonéfricos, para empezar, son dos, izquierdo y derecho. Este de aquí y el otro también de aquí. Son dos conductos paramesonéfricos y tienen tres porciones. Una porción que es vertical, una horizontal y una caudal. Las dos primeras porciones va a formar lo que son las trompas de Falopio. ¿Listo? Las dos primeras porciones de los conductos paramesonéfricos forman las trompas de Falopio. Y la última porción se va a unir con la de su lado opuesto y va a formar lo que es el útero y la parte superior de la vagina. Si les pregunto, ¿qué forman los conductos paramesonéfricos en la mujer? Las trompas de Falopio, el útero y la parte superior de la vagina, solo la parte superior. ¿Está claro? Ya. Ahora, vamos a ver aquí qué es lo que va a pasar. Nos dicen que una vez que así se ha formado el útero y la vagina, aparece un tejido laxo, ligamentoso, que va a unir las paredes laterales del útero y de la vagina a las paredes de la pelvis. A esto se denomina ligamentos anchos, que tal vez han visto. Hay un cadáver mujer, han debido haber visto en ella, ¿o no? ¿Sí? No me he fijado bien esa parte. Está en el museo. A ver, se van a fijar. Supongo que se debe ver porque solo vi así de lejos y me impresionó. Es un trabajo muy lindo que han hecho sus docentes. Entonces, esto es ligamentos anchos del útero. Y este ligamento ancho del útero es como que va a dar lugar a la formación de dos fondos de saco. Este es un cortecito en el que están viendo. Aquí un fondo de saco que sería vésico uterino y este sería recto uterino. ¿Sí? Se forman esos dos fondos de saco por la presencia de estos ligamentos anchos del útero. Entonces, hemos visto que los conductos paramesonéfricos han formado todo el útero más la parte superior de la vagina. ¿Qué pasa con la parte inferior? Por eso aquí en su dibujito les han puesto de dos colores.
porque esta parte superior se forma de los conductos paramesonéficos y esta parte inferior se forma del seno urogenital. Por lo tanto, resumiendo, la vagina tiene doble origen. La parte superior serían los conductos paramesonéfricos y la parte inferior el seno urogenital. Pero no olviden que aquí en la vagina, en la parte inferior, hay una pequeña membrana que se llama el himen. Y este himen, ¿de dónde se va a originar? También del seno urogenital y de las células provenientes de la misma vagina. ¿Listo? Bueno, aquí les están diciendo entonces del himen, que el himen se va a formar a partir del seno urogenital y las células que provienen de la misma vagina. Ahora, en la mujer hemos dicho que queda y hemos visto que va a formar, ¿no? ¿Qué pasa en la mujer con los conductos mesonéfricos o de Wolff? Desaparecen. Pero, escuchen, en la parte cefálica queda un pequeño resto de este conducto, que se va a llamar epóforo. Y en la parte caudal queda otro pequeño resto que va a ser el paraóforo. Y este paraóforo muchas veces dice que a la larga puede formar los famosos quistes de Garner, que alguna vez van a escuchar, especialmente en ginecología puede que vean ahí alguna paciente con este problema. Entonces fíjense que todo esto desaparece y solamente en la parte cefálica queda lo que es el epóforo y en la parte caudal queda otro pedacito que forma el paraóforo. ¿Está bien? Eso es en cuanto a genitales internos. Veamos ahora, porque en genitales internos ya hemos visto todo, útero, vagina y demás, ¿ven? Y en el varón ya hemos visto testículo. Nos falta ver genitales externos, que está de rojo. El periodo indiferenciado de los genitales externos está representado por el tubérculo genital, los pliegues uretrales, la membrana urogenital y las prominencias genitales. Eso significa que en este periodo indiferenciado, tanto en el hombre como en la mujer, vamos a encontrar lo mismo. Y de verdad que es bien interesante cuando se ve en los fetitos, ves y no sabes realmente si es hombre o es mujer, es difícil poder decir, ¿sí? Recién donde ya se va a diferenciar es a partir del tercer mes de gestación. Por eso, ni siendo el mejor ecografista del mundo, ni teniendo el mejor equipo de ecografía, les van a poder decir el sexo del bebé, porque todavía está en un periodo indiferenciado, recién de los 3 meses para adelante. Habitualmente entre el cuarto mes, 4 meses y medio, ahí ya algunos ecografistas sí les pueden decir, pero antes o les están engañando o no sé, pero es que más antes no, todavía no se ha diferenciado. ¿Cómo se diferencia en el hombre? Vamos a ver. Este pequeño tubérculo genital en el varón va a empezar a crecer y va a formar el pene. ¿Listo? Entonces, ¿qué forma el tubérculo genital en el varón? El pene. Estos pliegues uretrales en el varón se fusionan y forman las paredes laterales de la uretra peniana, que está viniendo aquí. Acuérdense que la uretra peniana viene solamente hasta la base del glande. Y esta última parte del conductito se llama meato urinario, que va a ir a terminar un pequeño orificio. Este meato urinario se forma por la invaginación de las células ectodérmicas del glande. Y de esa manera, entonces, esta uretra peniana queda ya toda permeable hasta el orificio del meato urinario. ¿Listo? ¿Qué forma en el varón? Por lo tanto, esto en el varón va a desaparecer, ¿no? Porque aquí se fusiona. ¿Qué va a formar en el varón estas prominencias genitales? Van a desarrollarse más y van a formar lo que son las bolsas escrotales. Entonces vean cómo de esto se ha formado esto en el varón, ¿sí? Ahora van a ver cómo de esto mismo, porque es un periodo indiferenciado, se va a formar lo de la mujer.
En la mujer, ¿qué va a pasar? Que el tubérculo genital va a crecer un poquito más y va a formar el clítoris. Si ustedes anatómicamente revisan la estructura del clítoris y del pene, el clítoris prácticamente es un mini pene. ¿Sí? ¿Dónde está la explicación? Porque embriológicamente ambos se han formado de lo mismo. ¿Sí? Solamente que en la mujer no desarrolla como en el varón, pero tiene las mismas partecitas, la misma estructura tiene. ¿Sí? Y estos pliegues uretrales en la mujer se va a mantener así abierto y va a formar los labios menores. Esta membranita, por lo tanto, se mantiene en la mujer y va a formar el vestíbulo, que es este espacio que está entre los labios menores, donde van a encontrar la desembocadura de la uretra y el orificio de ingreso a la vagina. Y esta parte de las prominencias genitales, en la mujer estaría formando los labios mayores, que solamente desarrolla un poco, no como el varón que forma unas verdaderas bolsas. ¿Sí? Entonces vean cómo de esto se ha formado todo lo que corresponde a aparato genital externo en el varón y de eso mismo al aparato externo de la mujer. Entonces, ¿quiénes con qué estructuras constituyen el periodo indiferenciado de los genitales externos? Tubérculo genital, pliegues uretrales, membrana urogenital y prominencias genitales. Y ya hemos visto qué forma en el hombre y en la mujer. ¿No ven? Bueno, pero que se acuerden. Luego nos están hablando del descenso de los testículos. Pasa que de inicio los testículos se forman en el abdomen y después recién van descendiendo hasta la bolsa escrotal. ¿Sí? Se dice de que más o menos a las 28 semanas ya los testículos vienen aquí a la puertita de ingreso de los conductos inguinales y empiezan su descenso, cosa que a las 33 semanas ya están en las bolsas escrotales. Lo que significa que cuando un bebé varón nace, porque el bebé nace de 40 semanas, y a las 33 ya debería estar en la bolsa. Eso quiere decir que el bebé varoncito cuando nace, pues los testículos ya deberían estar en las bolsas escrotales. ¿Listo? Ahora, ahí en esta imagen están viendo un testículo con sus 7 capas. No sé si han hecho esto en anatomía. Yo me acuerdo que cuando llevaba anatomía nos hicieron separar capita por capita y nos costó, pero porque son capas minúsculas, ¿sí? Y es re difícil. Son 7 capas y de las 7 capas hay algunas que vienen como prolongación de parte del abdomen, como por ejemplo la fascia transversal va a prolongarse y va a formar la fascia espermática interna. El músculo oblicuo del abdomen va a formar la fascia y el músculo cremasteriano. El oblicuo externo del abdomen va a formar la fascia espermática externa, ¿sí? En total son 7 capas. ¿Cuál es la capa más externa? La piel. Después viene el dardos. Luego la fascia espermática externa, el cremaster, fascia espermática interna y la túnica vaginal. Bueno, la túnica vaginal a la vez se divide en 2 capitas. Una capa visceral que está pegadita al testículo y la parietal que está por fuera. Entonces en total serían 7 capitas, ¿ya? Respecto al descenso de los ovarios, bueno, los ovarios descienden solamente hasta por debajo de lo que viene a ser el borde de la pelvis, porque también los ovarios se forman en el abdomen, pero descienden solamente hasta ahí. Y estos ovarios tienen 3 medios de sostén, podríamos decir. Nos están hablando del ligamento genital craneal, que en este caso vendría a ser que es el ligamento suspensorio del ovario. Y en la parte caudal tenemos 2, este de aquí que sería el ligamento útero-ovárico y el ligamento redondo. ¿Listo? Bueno, ahora nos hablan de correlaciones clínicas. Aquí vamos a ver patologías tanto urinarias como también genitales. Dentro de las urinarias tenemos una que se denomina tumor de Wilms. Tuve la oportunidad de conocer un pacientito con este problema cuando estaba rotando
estaba haciendo mi internado, me tocó pediatría hacer en la Albina Patiño. Y ahí vi el niño, tenía 5 añitos, y lo que me llamó la atención cuando lo vi es que esta mitad de su abdomen era normal y solamente aquí era abombado, igual que esto, miren cómo está, ¿sí? Entonces eso un poquito como que te orienta más o menos a qué tipo de tumor podría ser, porque si fuera otro tipo de tumor estaría en todo el abdomen, en cambio este es más localizado hacia el riñón. Se le hizo su ecografía, se le hizo todos sus estudios y bueno, se llegó a la conclusión de que tenía un tumor de Wills. Pero estos tumores desde ya son, digamos, tumores que pueden estar solamente presentes como un tumor y nada más, o pueden ser que formen parte de un síndrome. En el caso de este niño era nomás un tumor, no formaba parte de un síndrome, ¿sí? Y lo interesante también es de que esto es de tipo genético, por una afección en el cromosoma 11. Vamos a ver aquí dos síndromes donde están formando parte de estos síndromes el tumor de Wills. Miren, por ejemplo, aquí en el síndrome de Ward, el tumor de Wills está presente, pero asociado a una aniridia, gonodoblastoma, discapacidad intelectual, microdelección en el cromosoma 11. Aquí en el de Dennis Drash también está el tumor de Wills, pero asociado a una insuficiencia renal y genitales ambiguos. O sea, pueden ver cómo está formando parte de síndromes. Luego les están hablando de las displasias y agenesia renal, que nos dicen que son las patologías, digamos, más graves que podrían haber, porque el paciente tiene solamente 2 opciones: o recibir su diálisis o, mejor aún, tener que hacerse un trasplante, ¿sí? Y también aquí tenemos lo que son los riñones multiquísticos o displásicos. Pueden ver aquí en la imagen cómo en el riñón tenemos la presencia de varios quistecitos. Nos dicen que esos quistes es porque no ha habido una ramificación de la parte de la uretra, y es más, nos dicen que este riñón poliquístico puede ser causa para una agenesia renal, o sea que el riñón quede más pequeño que el otro. Por otro lado, también nos están hablando de lo que es la secuencia de Potter, que tiene características bien específicas, que son la anuria. ¿Qué sería anuria? No hay micción, no hay orina, ¿sí? Oligohidramnios. Hay una facies que es que están viendo en la imagen, que es la típica, que se llama facies de Potter, es una carita plana, ¿sí? Hay una hipoplasia, miren, no ha habido desarrollo de uno de los pulmones, hay una hipoplasia pulmonar. Y además hay esto también que sería el piequinovar, ¿listo? Esas son las características de la patología, pero también se ha visto que a veces puede ir también otro tipo de patologías más asociadas, como por ejemplo en el caso de la mujer, anomalías vaginales, uterinas; en el caso del varoncito, malformaciones a nivel de los conductos deferentes, las vesículas seminales, o también pueden ir asociadas a patologías cardíacas, atresis traqueales, duodenales, labio leporino, paladar hendido, o incluso malformaciones craneales también. Por otro lado, aquí nuevamente nos están hablando de los riñones poliquísticos y nos dicen que esto puede ser también debido a un problema genético de tipo autosómico recesivo o dominante, o sea, también de tipo genético. Nos están hablando aquí ahora de los quistes renales, que también pueden presentarse como un cuadro único o ser parte de un síndrome, como por ejemplo en el síndrome de Bardet-Biedl, donde están presentes los quistes renales. Además hay obesidad, discapacidad intelectual y también malformaciones en las extremidades. O el síndrome de Meckel-Gruber, que realmente es bastante impresionante cómo afecta, donde van a encontrar quistes renales también, hidrocefalia, microftalmia, paladar hendido y ausencia del tracto olfatorio, y también puede haber polidactilia.
Entonces ahí están viendo que también los riñones poliquísticos forman parte de síndromes. Esto es muy interesante, es la duplicación del uréter. Esta duplicación puede ser total, donde se forman dos uréteres en un solo riñón, o puede ser parcial, donde solamente en la parte inicial son dos uréteres, pero al final se fusionan y forman uno solo. Cuando esta es una duplicación total, uno de los uréteres puede ir hacia la vejiga y el otro puede ir a la vagina, o puede ir también al vestíbulo, o puede ir hacia la uretra. ¿Listo? En cuanto a alteración en la posición de los riñones, hemos dicho que de principio se forman en la pelvis, ¿no es cierto? Y que después tienen que ascender. A veces no asciende uno de ellos a lo que llamamos riñón pélvico, porque queda en la pelvis. O también a veces, ¿qué pasa? Que están ascendiendo los dos y en pleno ascenso los polos inferiores de ambos se fusionan y forman un riñón en herradura, cuyo riñón en herradura tampoco llega a una posición normal, porque ahí, ¿qué es lo que va a pasar? La arteria mesentérica inferior impide a que suba, porque está ahí como una traba que no deja subir. Otra alteración también son las arterias accesorias que pueden aparecer en los riñones, ¿sí? Normalmente las arterias que irrigan los riñones son formados a partir de la aorta, pero a veces pueden tener también otras accesorias que van a dirigirse hacia los polos de los riñones, pueden ser polo superior o inferior. Alteraciones a nivel del uraco. ¿Se acuerdan que les dije que la parte superior de la vejiga se continúa con el alantoides, luego forma el uraco y este uraco forma el ligamento umbilical? Bueno, pasa que a veces este uraco no se oblitera, no se cierra, queda permeable y constituye lo que viene a ser la fístula del uraco, ¿sí? Una comunicación entre la vejiga y el ombligo. ¿Qué va a pasar entonces aquí? El paciente va a eliminar orina a través del ombligo. ¿Sí? ¿Viste un caso de estos? Lo sondeaban. Y sí, pero es bastante interesante este caso. Ahora, también tenemos otra patología que es el quiste del uraco. Aquí se ha obliterado la parte proximal y también la parte distal, pero en la parte media se ha formado un quiste, ¿sí? Quiste del uraco. En este caso, que es el seno del uraco, la parte proximal del uraco se ha obliterado, pero la parte distal ha quedado también permeable, lo que ha formado el seno del uraco. Entonces, a nivel del uraco tenemos tres malformaciones, que puede ser la fístula, el quiste o el seno. ¿Listo? Extrofia vesical. ¿Aquí qué ha pasado? No ha habido un cierre normal o completo de las paredes del cuerpo. Ha quedado abierto, lo que ha hecho que la vejiga protruya y se exponga hacia el exterior. Si el paciente es varoncito, incluso se ha visto que no solamente esto puede afectar a que la vejiga esté hacia afuera, sino que incluso puede afectar en la formación del pene. Vean, este es un penecito donde toda la parte dorsal está abierta también. Cuando la parte dorsal del pene está así abierta, se llama epispadia, cuando es en la parte dorsal. Cuando es en la parte ventral, es hipospadia, que vamos a ver después también. Tenemos también lo que es la extrofia cloacal, que también puede presentarse por una falta de cierre de las paredes corporales y donde puede después estar afectado también este tabique, que es el tabique urorectal. Luego tenemos las alteraciones en la formación de lo que es el útero y la vagina. En este caso estamos hablando de útero didelfo. Hay la formación de dos úteros y cada uno con su respectiva vagina. Esta es una alteración que ha ocurrido a nivel de los dos conductos paramesonéfricos que deberían haberse fusionado y formado un solo útero y una sola vagina. En este caso han formado dos úteros y dos vaginas. Útero didelfo. Tenemos el útero arqueado, que como pueden ver a nivel del fondo uterino se forma una indentación, una hendidura. A eso se le llama útero arqueado. Tenemos el útero bicorne.
En el bicorne se han formado dos úteros, pero una sola vagina. Con el didelfo hay clara diferencia. Aquí es cada útero con su vagina. Aquí es dos úteros con una sola vagina. ¿Sí? Ahí está la diferencia. También tenemos lo que es el útero bicorne unicervical, donde solamente un útero se ha formado con su respectiva vagina y de la otra parte del conducto paramesométrico se ha formado un pequeño resto nada más que puede estar fusionado con este, ¿sí? A eso llamamos útero bicorne unicervical. También tenemos lo que es la atresia del cuello uterino. Como verán, el cuello uterino no ha desarrollado, ha quedado atrésico, ha tenido poco desarrollo. O también la atresia de la vagina. En este caso, a ver, quiero que me digan, ¿dónde estaría la falla en este caso de la atresia vaginal? El cuello, o sea, la vagina y la parte pues, Ya, pero ¿quién ha fallado ahí? los conductos. ¿Segura? ¿Cómo es? ¿Quién dice otra cosa? ¿Dónde ha estado la falla aquí? Bueno, aquí. Es que no se olviden que la vagina, la parte superior está normal. Eso quiere decir que esta parte superior que viene de los conductos paramesométricos está normal. Quien ha fallado aquí es el seno urogenital, ¿no es cierto? Bien. Ahora hablemos de lo que son las hipospadias. Se supone que el meato urinario debe estar en la punta del pene, pero cuando está debajo, ese orificio puede estar aquí, 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 en todo lo largo del pene o incluso hacia el escroto. En ese caso se denomina hipospadia, ¿sí? En cambio, cuando el meato urinario, su orificio abre en el dorso del pene, tendríamos que referirnos como epispadia. Si está en el dorso es epispadia, si está por debajo, hipospadia. ¿Listo? No se olviden. Micropene, esto es muy interesante. Cuando hacía la especialidad en Buenos Aires, tuve un caso de estos que lo hemos presentado a un congreso que hubo allá y que a propósito hemos ganado porque presentamos con una de las médicas de planta más y nos han hecho un reconocimiento y demás. Fue un caso muy interesante de un bebé que tenía micropene. Hemos hecho todos los estudios y demás y se trataba de un problema hipotalámico, ¿sí? Aquí nos están mencionando que dice que el micropene puede ser uno porque hay muy poca producción de andrógenos, o sea, de testosterona, lo que hace que no desarrolle bien. O puede ser un hipogonadismo primario, o sea, la falla en la misma formación, digamos. O puede ser por una falla hipotalámica o también por una falla en la hipófisis. En el caso que nosotros hemos presentado era a nivel de hipotálamo. Fue un caso por eso muy interesante. Y también nos están hablando del pene bífido. ¿Qué habrá pasado en el pene bífido? No se unieron. Tubérculo. El tubérculo genital, ¿qué ha pasado? Se ha dividido en dos y ha formado cada mitad, ha formado un pene y aquí otro pene. O sea, de ahí viene el pene bífido. No, porque el tubérculo genital es uno solo, pero si este se divide en dos, cada uno va a formar un pene, entonces vamos a tener el pene bífido. Esto es súper interesante. A esto llamamos genitales ambiguos, que me ha sucedido aquí cuando estaba haciendo una guardia en la caja petrolera. La verdad, ese lugar había sido una fábrica de bebés. Terrible. Entré 8 de la mañana a la guardia, ya era 8 de la mañana del día siguiente y seguía internando pacientes. No dormí nada, no tuve tiempo ni para ir al baño. Sí, terrible. Y más o menos como a las 3:30 o 4 de la mañana nació un bebé. Yo dije, o es el cansancio, o ya estoy viendo doble, o no sé qué, porque era atender, correr, revisar al bebé, abrigar todo, dejarlo. Otra vez tenía que ir, y así estaba todita la noche como loca, ¿sí? Y todo lleno de partos, cesáreas.
Yo me imaginaba en una guardia normal atender niños con diarrea, que infecciones, o sea, lo habitual, digamos. ¿Cuál? No vi ni uno de esos en emergencia. Bueno, por suerte, porque si además si me sumaban eso más, estaba chao. Y cuando nació este bebé, más o menos 3:30, 4 de la mañana, yo, ¿qué? Creo que estoy viendo mal otra vez. Y no sabía si era hombre o era mujer. Tenía genitales ambiguos, ¿sí? Y se parecía mucho, digo, son bolsas escrotales, no, pero parecen labios mayores. Y el clítoris era grande, que parecía un pene chiquito. Eran genitales ambiguos, a eso llamamos genitales ambiguos, ¿sí? Donde prácticamente, miren, este también es otro caso, donde aquí realmente es un penecito, pero aquí no hay bolsas escrotales, sino son labios mayores. Y lo más interesante que fue que cada vez que entraba a dejar al bebé y salía, había familias que sí ya sabían el sexo del bebé, y habían otras que me preguntaban, y apenas les decía el sexo, ya se estaba, ya pagame, y habían hecho apuestas, y se andaban ahí cobrando ese rato. Y yo me ponía a pensar y digo, ¿y ahora qué les digo cuando salga? Han empatado, dice. Complicada la situación, y no se les puede decir así de repente. Para el mismo médico es difícil poder explicar, porque hay que ver la sensibilidad de la familia y todo eso. Y como que estaban ahí esperando que fue, pucha, dije, y justo me llamaron otra vez para atender otro bebé, y les dije, por favor, denme unos minutitos que enseguida les informo. Me están llamando para atender otro bebé. Ya zafé por el momento, digamos. Y después ya cuando regresé, bueno, ahí les expliqué claramente, les dije que lamentablemente teníamos un problemita a nivel de genitales, en el resto externamente no encontré nada, está completamente normal, pero a nivel de genitales sí, no hay nada definido el sexo, ¿sí? Y les expliqué un poquito del caso y les dije además que tenían que hacerle hacer un cariotipo para ver genéticamente a qué sexo corresponde, y que de acuerdo a eso se tendrán que hacer las correcciones quirúrgicas, estéticas, y además que si yo bien ya lo he revisado por fuera y es lo único que he encontrado anormal, pero también tenemos la obligación de hacer un estudio completo por dentro, porque no se olviden que muchas veces una malformación va seguida de otra o de otras. ¿Quién me daba la seguridad de que no haya problemas renales, o por ahí tenga además útero y tenga, no sé, algo más de varón? No sé, pues. Entonces había que hacer todos esos estudios. Y bueno, no sé si al final habían apostado o no, pero con todo lo que les expliqué se quedaron ahí, ya ni hablaban, creo, los pobres, pero fue un poco complicado. Pero interesante el caso además. Ahora, esto seguro que lo han escuchado ustedes, referente a lo que es el hermafroditismo verdadero, ¿no es cierto? Que a veces confunden y más bien creen que es lo de genitales ambiguos que hemos visto. En realidad, en el hermafroditismo, ¿qué vamos a encontrar? Miren, es muy interesante. Tiene útero, tiene vagina, tiene ovario, pero tiene también testículo, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos hermafroditismo verdadero. Por otro lado, lo que estuvimos hablando hace un rato, que son los genitales ambiguos, dice de que lo interesante es que se presenta en un 70% en niñas. O sea, probablemente haya sido una niña lo que yo atendí. No sé en qué habría quedado después, porque fue en guardia que recibí, y después ya se hace el seguimiento en la consulta con los otros colegas. Entonces, pero aquí nos dicen que el 70% son niñas las que presentan los genitales ambiguos, ¿sí? Y además nos dicen que también estas niñas podrían presentar una masculinización de estos genitales debido a una producción excesiva de andrógenos, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, no sé si han visto, hace años atrás sacaron una especie de artículo del primer hombre embarazado, que en realidad no es hombre, es mujer. Es una mujer que recibía testosterona, hacía fisiculturismo y ha logrado un aspecto de varón. Y resulta que digamos que esa mujer
Incluso se cambió legalmente el nombre, porque tenía nombre de mujer, y se cambió por un nombre de hombre, que digamos que sería Juan, ¿sí? Resulta que la Juan se conoció con otra mujer de quien se enamoró y se casaron y querían tener bebés, y como entre mujeres no podemos, así que tuvo que ser por una forma artificial, donde Juan era el indicado para poder embarazarse, porque su pareja tenía edad avanzada y no hubiera podido. Entonces se hizo la inseminación, y como por efecto hormonal tenía aspecto de varón, ya pusieron como en la portada de que era el primer hombre embarazado, que en realidad no era hombre, era mujer. Y es de chistoso ver las imágenes que te muestran cuando inició el embarazo, a mitad del embarazo y cuando termina el embarazo. Cuando inicia el embarazo, bien hombre, ¿no? Hombre embarazado. A la mitad del embarazo no sabía si era hombre o era mujer, porque ya iba cambiando su cuerpo otra vez por las hormonas femeninas. Y al final del embarazo quedó un desastre de mujer, pues porque era una mezcla de hormonas ahí que realmente era terrible. Y resulta que al final se sabe de que el bebé que está teniendo es una niña. En ese caso, por ejemplo, si Juan hubiera seguido recibiendo testosterona durante el embarazo, la niña hubiera nacido con una masculinización de sus genitales. ¿Sí? Entonces, un caso muy interesante. Y hablando de genitales ambiguos, que hemos dicho hace un rato, nos dicen aquí que los genitales ambiguos puede deberse a una hiperplasia suprarrenal. ¿Ya? Luego nos hablan de las hernias, directa, indirecta. En la indirecta incluso aparte de los intestinos pueden entrar por este conductito y formar parte de lo que es la hernia, y en la directa queda permeable también lo que viene a ser el conducto inguinal, pero no logra ingresar las vísceras. Esa es la diferencia. Y además nos hablan del hidrocele. Hace años atrás, cuando estaba yo de estudiante, me acuerdo que nuestros docentes nos daban algunos tips interesantes de su experiencia, ¿no? En ese entonces no había ecografía, no había resonancia, no había tomografía, nada de lo que tenemos hoy en día. Entonces, cuando veíamos que los testículos eran bastante desarrollados y sospechábamos de un hidrocele, entonces lo que nos decían nuestros docentes es, a ver, agarran una linterna y lo único que hacen es prender la luz y pegar aquí a la pared del testículo. Y era súper interesante porque si era que había hidrocele, veían como si adentro del testículo alguien hubiera prendido una luz, ¿sí? Pero si hacías esto y seguía oscuro todo, es que no había hidrocele. O sea, muy interesante la forma, de una forma bien casera, digamos, de poder hacer el diagnóstico. Y así que con la linternita nosotros podíamos hacer nuestro diagnóstico de hidrocele. Ahora, claro, ya hay ecografía, ya se puede hacer el seguimiento, todo ya tienes a disposición. Pero en ese entonces, como no había, pues habían cositas así que nos enseñaban que me parecía muy interesante. Porque a veces nacían bebés con bolsitas escrotales bastante grandes, parecía ser solo testículo, o a veces como que no, entonces de esa manera podíamos descartar. Aquí nos están hablando de lo que es la criptorquidia. ¿Qué dijimos que era la criptorquidia? ¿Quién sabe? Eso, falta de descenso de los testículos, que puede ser unilateral o bilateral. No se olviden que ya hemos visto de que los testículos deberían descender a las bolsas escrotales hasta las 33 semanas de gestación, lo que significa que cuando el bebé varón nace, ya deberían estar en las bolsas escrotales. Y respecto a esto, en cuanto a conducta, cuando hay criptorquidia, hay diferentes escuelas, ¿no? Algunos dicen, hay que darle unos 3 meses para que termine de descender cuando no ha descendido. Otros dicen hasta el año de edad. ¿Por qué hasta el año de edad? Porque se dice que cuando los testículos ya han descendido, los conductos inguinales todavía están permeables hasta el año de edad y después se cierran. Entonces, a veces algunas escuelas les prefieren dar hasta el año de edad para que desciendan solos. Y otras escuelas dicen, bueno, no ha descendido, en cuanto nace, ven que no está, empiezan con hormonas para ayudar a descender. Y otra escuela dice, no, ni hormona ni nada, hay que hacer una cirugía y hay que hacer una orquidopexia.
hacen el descenso del testículo y lo sujetan a las paredes laterales de la bolsa escrotal. O sea, son diferentes conductas que se van tomando, ¿ya? Y aquí nos dicen de que prácticamente el 97% de los bebés varoncitos ya presentan sus testículos en la bolsa escrotal y que el 3% recién termina de descender hasta los 3 meses y el 1% de los lactantes dice de que no presentan descenso, a lo que llamamos criptorquidia. Y nos dicen también aquí que cuando un niño tiene criptorquidia, habría que descartar si además no tiene un problema renal, porque se ha visto que un 3 al 5% la criptorquidia puede ir asociada a un problema renal. ¿Listo? Y eso es todo.